Comenzamos ahora una serie de videos para ver un método de clasificación muy sencillo, pero al mismo tiempo también muy útil. Se aplica frecuentemente, que se conoce como vecinos más cercanos o en inglés nearest neighbors. Es un método engañosamente sencillo, digo engañosamente porque atrás de su definición y de su aplicación esconde algunos principios de funcionamiento y algunas problemáticas que son esenciales al análisis supervisado y en particular a la clasificación. Entonces, lo que motiva un poco a esta serie de videos y a este material que preparé es, en primera instancia, definir este método que es bastante útil, pero aprovechar algunos ejemplos prácticos de vecinos más cercanos para meternos en algunas de las problemáticas esenciales del análisis supervisado y en particular, especialmente, problemáticas propias de la clasificación que tienen sus vueltas. Entonces vamos a aprovechar este método iniciático para meternos en ese mundo. Bien, entonces arranquemos con la definición de qué es vecinos más cercanos. Como el nombre indica, es un método de clasificación que se basa en mirar en la vecindad de un punto nuevo a clasificar para saber a qué clase pertenece. O sea, la idea básica del método es, y lo voy a contar con un ejemplo gráfico, que es la manera más sencilla de ver, es, supongamos que tenemos un espacio. Este rectángulo de color representa conceptualmente un espacio, en este caso es un espacio bidimensional. Eso quiere decir que cada observación, por ejemplo este punto verde, tiene en este caso dos coordenadas, una coordenada del eje X y una coordenada del eje Y. Pero tenemos que pensar esto como un ejemplo un poco más abstracto y general. Imaginemos que tenemos un conjunto de datos, cada punto de estos es un dato, y estos datos de alguna manera viven en un espacio para el cual yo puedo calcular distancias. Y eso después vamos a reflexionar un poco sobre esto y vamos a ver que es un requisito bastante mínimo, pero en este caso pensemos que las observaciones están en un espacio euclidio, en un espacio cartesiano donde cada observación tiene coordenadas en ciertas features o dimensiones y que después vamos a poder calcular una distancia, en particular calcular la distancia euclidia, que es la distancia que todos manejamos y que pensamos fácilmente. Y obviamente, como es un problema de clasificación, las observaciones pertenecen a diferentes clases, que en este caso las marcamos con colores. Por un lado tenemos las observaciones rojas y por otro lado las verdes. Y tenemos un nuevo punto, que va a ser este punto que lo vamos a llamar x0. Las x son las coordenadas de este punto. Y vamos a querer atribuirle a este punto una etiqueta, la etiqueta de y. Y va a ser nuestra variable target, que es la que vamos a querer predecir. Por ejemplo, las y de estos puntos es la etiqueta verde y las y de estos puntos son las etiquetas rojas. La pregunta es, ¿qué etiqueta, qué y sub 0 le ponemos a este punto? Y el método nos dice, por ejemplo, que si yo elijo k igual 3 vecinos más cercanos, lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los tres vecinos, las tres observaciones más cercanas a este punto. En este caso van a ser esta y estas tres observaciones. Y lo que tengo que hacer es asignar la etiqueta, el valor de y a este punto, mayoritario de las tres observaciones que tengo más cercanas, que en este caso es la etiqueta verde. De tal manera que a este punto lo voy a terminar clasificando como un punto que pertenece a la clase verde. O sea, y sub 0 va a ser etiqueta verde. Un poco, si lo definimos un poco más precisamente, casi parece exagerado que es tan sencilla la definición, pero vamos a ver por qué necesito hacerlo. Podemos pensar que la estimación de la etiqueta del y0, la etiqueta que le corresponde al x0, en el método KNN, vecinos más cercanos, que es como pensar clasificar por vecinos más cercanos a la observación x0, no es otra cosa que mirar las observaciones que tienen distancia con respecto a x0 para todo y. ¿Qué observaciones tienen distancias menores que la distancia késima? Esta es la késima distancia ordenada. Por ejemplo, cuando k es igual a 3, voy a buscar cuáles son las observaciones que tienen distancia menor o igual que 3, o sea, las tres más cercanas. Quedarme con los y sub i, con las etiquetas de esas observaciones, y asignar al y0 la mayoría de esas etiquetas. En este caso, la etiqueta verde. ¿Y por qué es un poco más interesante mirar la definición más general? Porque si yo ahora cambio este operador que dice mayoría, piensa en un segundo, y pongo un operador que sea promedio, ahora este problema de clasificación se convierte en un problema de regresión, en un método de regresión.
Y lo que voy a estar haciendo, en vez de asignar la Y mayoritaria, podría estar asignándole, prediciendo el Y sub 0, el Y sub 0 sombrerito, con el promedio de las Y de los vecinos más cercanos. Y con esto vemos que es tanto un método de clasificación como un método de regresión. O sea, eso, muchas veces uno habla de vecinos más cercanos como un método de análisis supervisado. Lo que vamos a ver ahora, una vez que definimos, porque este es el arranque, vamos a tratar de pensar un poquitito en las características que tienen este método y qué rol juega el parámetro K de la cantidad de vecinos.